Segunda parte del episodio dedicado a Johan Neeskens. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas. Tienes el link en la descripción. Pasamos a su tercera temporada en el club, la 76-77. El presidente Montal volvió al bueno conocido, le dio de nuevo todo el poder al entrenador Rinus Michels, que tras un año en el Ajax volvería para entrenar al Barça. Era un entrenador del gusto de Cruyff. El presidente Montal reconocía que le había consultado antes de dar el paso. De nuevo, otro año sin grandes fichajes, ni grandes cambios en la plantilla. Se retiraban dos mitos como Sadurní y Quimet Rifé y entraban otros dos jugadores del filial que harían mucha carrera en el club, como Tente Sánchez y Antonio Olmo. Neeskens había fichado por 4 años y aún le quedaban 2 de contrato. Y ocurrió algo que no es cosa del fútbol moderno, sino que viene de lejos. El jugador pidió que le revisaran el contrato y Neeskens lo pidió a su estilo, como era él, directo y al grano, sin titubear. Al final lo consiguió renovar, le subieron el sueldo y lo alargaron un año más, hasta 1979. En el tema deportivo, Neeskens tampoco aflojaba y fue el mejor de la pretemporada, aunque conforme avanzaba el año, a pesar de su duro trabajo en el campo, no tuvo suerte en los momentos decisivos. Para empezar, falló los 3 primeros penaltis que tiró y dejó de tirarlos definitivamente en el Barça. El fallo más doloroso, en casa contra el Hércules a 4 minutos del final y con empate a 1 en el marcador. El partido desgraciadamente acabaría así. En el Bernabéu, en los minutos finales del partido con 1-1, falló un mano a mano con Miguel Ángel y para rematarlo, en casa contra el Atlético de Madrid, que era el rival que le estaba peleando la liga al Barça y con Cruyff sancionado sin poder jugar, tuvo la desgracia de marcarse un autogol en los últimos minutos y provocar que otra vez se empatara el partido a 1. En la Copa de la UEFA tampoco tuvo suerte y el Athletic de Bilbao eliminaría al Barça en cuartos de final por un gol de diferencia. Neeskens tuvo un grave error de marcaje a Irureta y este conseguiría el gol que eliminaría al Barça. Las desgracias no llegan solas y salió el rumor de que los Johans ya no eran uña y carne, rumor que ambos desmintieron. En la liga se estuvo muy cerca, pero por distintas razones, la más importante, una sanción que dejaría a Cruyff sin jugar varios partidos y por un solo punto, tampoco pudo ser, y por tercer año consecutivo, temporada sin títulos. El resumen de esta temporada es el siguiente: segunda posición en Liga, a un punto del campeón, el Atlético de Madrid, y eliminados de la Copa de la UEFA en cuartos por el Athletic de Bilbao. Fue el cuarto máximo goleador del equipo con 9 goles, ninguno de penalti, y el segundo en minutos jugados entre Liga y Copa de la UEFA, por detrás de Asensi. Como vemos, Neeskens era un pulmón que lo quería jugar todo. Seguimos la andadura de Johan Segón en el Barça, con su cuarta temporada, 1977-78. Haciendo un repaso rápido, hemos visto que de momento no consiguió ningún título, aunque sí consiguió meterse a los seguidores del Barça en el bolsillo. Esta temporada sería la última de Johan Cruyff como jugador del Barça. De nuevo se intentó el fichaje de Quini sin éxito, aunque se incorporaría al Torito Zubiría, según dicen por indicación de Cruyff. También se recuperaría al canterano Paco Fortes y a lo largo de la temporada se incorporarían tanto el boquerón Esteban como el brasileño Bio. Neeskens seguía lo suyo, trabajo constante, marcando grandes goles y siendo un pilar en el centro del campo, hasta que en diciembre le llegó la lesión más grave que sufrió en Barcelona. 3 meses parado por rotura del ligamento lateral interno. El equipo, un año más, era irregular. La baja de Neeskens se notó y Neeskens, recién salido de la lesión, volvió en plena hecatombe y con pocas posibilidades de cambiar la dinámica que llevaba el equipo. Una racha de derrotas en el Bernabéu por 4-0, en el Pizjuán 2-1, eliminación en semifinales de la UEFA por el PSV Eindhoven y un pinchazo en el Camp Nou contra el Español dejaron al Barça sin opciones de Liga ni de UEFA. El consuelo menor llegó con el primer título que ganaría Neeskens con el Barça, la Copa del Rey ganada en el Bernabéu por 3-1 contra la Unión Deportiva Las Palmas, con 2 goles de Charly Resac y otro de Asensi. Si bien es cierto que la participación de Johan Segón no fue muy decisiva en esta competición, ya que solo pudo disputar la vuelta de las semifinales contra la Real Sociedad y en la final tuvo que ser sustituido en la primera parte en el minuto 39 tras recibir una dura entrada. La Unión Deportiva se estaba empleando con mucha dureza y Neeskens, que no se escondía nunca, pagó el pato. Esta Copa del Rey, esta temporada fue el final de la era Michels,
Neskens, Cruyff y Montal. El resumen de la temporada del Barça de nuevo acabó segundo en Liga a 6 puntos del campeón, otra vez el Real Madrid, y eliminados otra vez en semifinales de la Copa de la UEFA por el PSV Eindhoven. Los números de Neskens por la lesión que sufrió fueron los peores de su etapa en el Barça. Y de esta manera llegamos a su quinta y última temporada en el club, 78-79. Ese verano Neskens jugó otro mundial exigente y lideró a su Holanda hasta la final en Argentina 78, que por temas que no entraremos no tuvo la suerte de ganar. Volvía al Barça en un verano en el que se abría una nueva etapa en el club, con presidente, junta directiva y entrenador nuevos. El presidente José Luis Núñez, el entrenador Lucien Moulet, y como fichajes, por fin, el fichaje de un 9 de garantías, como era Hansi Krankel. Os recomiendo ver mi vídeo sobre el crack austriaco para profundizar por su paso por el Barça. Otra alta destacada fue la subida del filial de Lobito Carrasco. En lo que concierne a Neskens, su temporada estuvo marcada porque era su último año de contrato. Fue una auténtica novela por entregas hasta mitad de febrero del 79. En pretemporada, rumores de una posible venta, que Núñez tenía contratado a Simonsen para el año que viene, aunque Neskens lo tenía claro, quería seguir en el Barça en su último año de contrato, nadie le movería de aquí. Según grandes historiadores del Barça como Manuel Tomás y Frederic Porta, en su libro Barça Inédit, revelaron una anécdota que pudo marcar su futuro. Núñez, en el baño, se quedó sin papel higiénico y se lo pidió al que estaba por allí, que no era otro que Neskens. Este no le pasó el papel y si bien Simonsen parecía tener ya un precontrato con el Barça antes de esto, esta anécdota parece que acabó de sentenciar a Neskens. A lo largo de la temporada salieron noticias de que Núñez intentó que Neskens pudiera nacionalizarse, pero según opinión de muchos fue más un gesto de cara a la galería para evitar la furia de la afición, que por cierto luego veremos que no logró evitar. También salieron bastantes rumores malintencionados para cambiar la opinión general de la gente sobre la vida personal de Neskens, sobre la cantidad tan elevada que pedía Neskens para renovar. Los rumores iban y venían, pero lo cierto es que la junta de Núñez gestionó pésimamente este tema y esto no benefició a nadie. Era un jugador tan querido por la afición que Núñez no supo cómo manejar la situación. Tanto tardó el Barça en definirse sobre su renovación que al final fue él mismo quien dijo basta. Y a mediados de febrero, el día antes de un Barça-Madrid en Liga, Neskens publicó una nota de prensa explicando que al acabar el contrato se iba, pero que evidentemente se entregaría como lo había hecho siempre hasta el final de la temporada. Él quería 3 años de contrato y el Barça le ofrecía 1, el resto eran inventos de la prensa. Esta temporada acabó con el segundo y último título de Neskens con el Barça, la famosa Recopa de Basilea. Tras la victoria, al día siguiente se hizo el tradicional acto en la Plaza Sant Jaume, con los jugadores hablando y saludando a los aficionados desde el balcón del Ayuntamiento y de la Generalitat. Ese día en la Plaza Sant Jaume quedó grabado en la historia del barcelonismo tanto como la final ganada el día anterior. El grito de la gente fue unánime, coreando su nombre, gritando Neskens sí, Núñez no. Neskens estaba muy emocionado y decía esas palabras que veis en pantalla entre sollozos, pero acabó saliendo al balcón con lágrimas en los ojos para decir adiós a su afición. La jornada acabó con el saludo de los jugadores, esta vez desde el Camp Nou. Los gritos a favor de Neskens eran continuos. Neskens seguía muy emocionado y tuvo que tomar calmantes. La vuelta de honor la hizo a hombros de Bio y de Carrasco. El ego de Núñez no aguantó que la afición se decantara por el jugador y puso su cargo a disposición del soci. Esto seguiría pasando muchas otras veces y todo quedaría en nada. Acabaría con el entorno arropando a Núñez como si de un niño se tratara. En su último partido con el Barça, en el Camp Nou, marcó el 1-0 de la victoria contra el Sevilla, en un partido que también servía para despedir a Gallego, un jugador que había sudado la camiseta del Barça durante 10 temporadas y disputaba su última temporada como profesional en el Sevilla. En Liga, el Barça acabó quinto, fuera de las posiciones que daban acceso a la UEFA, pero como ganó la Recopa, volvería a jugar en Europa, siendo a día de hoy, 2018, el único club que no ha faltado ni un solo año a la cita. En Copa del Rey fue eliminado por el Valencia, que remontó un 4-1 en Mestalla. A nivel personal, Neskens fue de nuevo uno de los pilares del equipo, tercer máximo goleador y fue el cuarto jugador que disputó más minutos en todas las competiciones. Una anécdota: en su última entrevista como jugador del Barça, dijo que el Barça estaba por encima del Ajax como su equipo favorito. Dejaría al Barça con 27 años y no volvería a jugar en el fútbol de élite. Se fue a Estados Unidos para jugar en el Cosmos de Nueva York durante 6 años.
Después volvería a Holanda, al Groningen, pero por poco tiempo, ya que volvería a cruzar el charco para jugar ya de manera amateur en Estados Unidos y finalmente acabar su carrera en Suiza con 40 años, esta vez como entrenador-jugador. Fue el primer entrenador del NEC holandés durante 5 años y ha sido segundo entrenador en muchos clubes y selecciones. El destino dejaría varios episodios curiosos en los que se cruzó con el Barça o ex-barcelonistas. Por ejemplo, se enfrentaría a Cruyff en Estados Unidos, Neskens en el Cosmos y Johan en Los Ángeles Aztecas. Otra anécdota, mientras jugaba en Estados Unidos para prepararse físicamente para los partidos con su selección, se entrenó varias veces con el Barça a las órdenes de Lenio Herrera primero y después con Udo Lattek. Al final de la temporada 83-84, el Barça se fue a jugar unos amistosos por Estados Unidos, con Maradona dando sus últimos coletazos en el Barça y con un mágico González y el argentino Mario Usillos jugando la gira con el Barça a modo de prueba. El Barça jugó contra el Cosmos y perdió por 5-2. Neskens secó a Maradona, que acabó despotricando contra el árbitro. Rinus Michels, en 1987, en entrevistas reconocía que no sabía nada de Neskens, que era un hombre al que no era nada fácil seguirle los pasos. En 1990, Johan Cruyff, ya como entrenador del Barça, se hablaba que quería incorporarle al cuerpo técnico, aunque al final no se concretó nada. Y ya en el 2006, Frank Rijkaard, tras la marcha de su segundo entrenador, Ten Kate, le incorporó como su segundo. Este puesto lo ocupó durante 2 temporadas. Dato curioso es que llegó a ser el primer entrenador en diciembre de 2007. Rijkaard fue expulsado en el partido anterior y no se podía sentar en el banquillo. Era un Barça Stuttgart de la liguilla de Champions en el Camp Nou, que acabó con 3-1. Pues esta que os he contado es la historia del holandés de blancas tobilleras y ganas incombustibles. Johan II, primero en entrega y profesionalidad.